Bueno, hermanos, les saludo todos en el nombre del Señor. Esta mañana quiero continuar nuestro estudio del libro de Abdías. Estamos un poco en pausa en el versículo 17, estudiando algunos conceptos que son demasiado densos teológicamente hablando, pero que al entenderlos bien, después la lectura de los demás obviamente se hace mucho más liviano y más entendible. Así es la palabra del Señor. Dice el versículo 17 de Abdías, recuerde que solamente son 21 versículos y todavía nos queda un par de sermones. Dice, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Hemos estado estudiando, como ya les dijimos, ¿cierto? Ya dijimos de a poco lo que este profeta señala y de una otra manera nos hemos dado cuenta de que, por supuesto, la profecía es vigente, total, porque hay muchas cosas que no se han cumplido, pero no queremos pasar por alto, ¿cierto?, estos tremendos conceptos como el monte de Sión, que ya lo estudiamos. Hoy día vamos a repasar algo de ello, pero también el concepto de remanente. Este es un concepto bien amplio en la Escritura y de hecho, no solamente los profetas hablan de ello, sino que Pablo también enfatiza un poco y explica y expande. Y ahí está el gran desafío. ¿Qué es lo que hace Pablo? ¿Se une al concierto, cierto, de los profetas al señalar lo que ya dijeron los profetas? ¿O dice otra cosa? Y esto quiero que veamos esta mañana. Por eso que el tema básicamente se llama el remanente 2 de Abdías a Pablo. Hoy día veremos, hermanos, qué enseña Pablo con respecto al remanente, si es lo mismo o si, como dicen algunos, Pablo reinterpreta lo que dice el Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, antes de poder pasar a Romanos, básicamente, necesito hacer un pequeño contexto que en realidad no es tan fácil, pero básicamente he tratado de poder facilitarlo también para ustedes en lo que significa, ¿cierto? Toda como se dice, a veces pasa mucha agua bajo el puente. Teológicamente hablando, el tema del remanente ha sido objeto de discusión en muchos lugares, en seminarios, por los teólogos, y no todos están de acuerdo con lo que pasa con Israel también. Recuerden que el remanente es una parte de Israel. Entonces, quiero actualizarlos a ustedes también. Primero, entendiendo todo, como se dice, el agua que ha pasado por debajo del puente desde el punto de vista teológico, para no ser ignorantes con respecto a por qué hay tanta discrepancia y por qué se dan ciertas cosas en el día de hoy, interpretaciones diferentes, incluso de muy buenos creyentes que no necesariamente son herejes ni nada por el estilo, pero que piensan radicalmente diferente con respecto justamente al remanente. Pero antes de eso, por supuesto, uno tiene que tener una visión contextual de por qué se da esto y cuáles son los elementos que están en juego. Ahora, como ya decía, hoy día quiero hablar un poquito, antes de introducirme al tema, justamente con estos antecedentes históricos, y hay tres cuestiones que son claves de entender, que surgen después de que Malaquías escribe en el periodo que habitualmente se le llama el periodo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Surgieron muchos escritos, muchas tendencias, el templo de Jerusalén fue destruido, en el año 70, el 135 después de Cristo, viene la diáspora judía, Israel desaparece como nación hasta el año 1900, ¿cierto? 48, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hasta ahí no se conocía lo que era la nación de Israel reconstituida, pero también después de los apóstoles hay una generación, que es la generación de los padres de la iglesia, que muchos de ellos, ¿cierto?, fueron muy críticos y de hecho fueron en realidad radicales en contra de la nación de Israel. Entonces, entender este contexto nos va a ayudar un poco a entender también a Pablo, porque en realidad la norma nuestra, hermanos, es la palabra, es la escritura. Y si Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, entonces lo más probable es que va a estar de acuerdo con Abdías y los demás profetas. Ahora, básicamente hay una cuestión cronológica en el tiempo, hay un antisemitismo étnico-teológico, y cuando me refiero a anti, significa en contra. Semita viene de la palabra justamente semita, que tiene que ver con los pueblos de Oriente. Originalmente la palabra semita incluía no solo al pueblo de Israel, sino incluso a los árabes. Pero con el tiempo
este concepto se fue refiriendo solo a Israel. Entonces, algo antisemita es algo que está en contra de Israel, es un rechazo a la raza como tal de Israel. Paralelamente a esto, hay una cuestión que tiene que ver con la hermenéutica de los primeros siglos, que básicamente va a influir mucho en el pensamiento cristiano, especialmente desde Agustín de Hipona en adelante, estoy hablando del siglo IV, y durante 1000 años la Iglesia Católica Apostólica Romana adoptó esta espiritualización, y obviamente que la permeó, y muchos de los reformadores no se desprendieron de esta herencia, y justamente por eso muchos de ellos creen que la Iglesia es el nuevo Israel por una herencia católica apostólica romana. Ahora, finalmente, teología del reemplazo es uno de los resultados y la idea de que, ok, Israel falló radicalmente, mataron a Cristo, entonces la iglesia viene y los reemplaza. Esa es la idea. Ahora, no es tan simple, pero déjenme un poco explicarle cómo va esta cosa antes de ir a Romano. Antisemitismo ha habido siempre en la historia. Faraón, recuerden que quería destruir a este pueblo que iba creciendo de una manera que era tan increíble. Posteriormente, ustedes han leído el libro de Esther, Amán, que quería hacer Amán, destruir a los pocos que quedaban en Israel. Odiaban a este pueblo. Antisemitismo ha habido desde siempre. Pero posteriormente, obviamente, viene Asiria, viene Babilonia, exilia. Quizás ellos no eran necesariamente en todo el sentido de la palabra antisemitistas, más bien dicho, sino que básicamente era propio de ellos conquistar pueblos, subyugarlos y todo, pero obviamente que ellos obviamente también llevaron al exilio al pueblo de Israel. En el presente existe un antisemitismo contemporáneo que básicamente está impulsado o influido por una hermenéutica alegórica que viene, ¿cierto?, de las dos grandes escuelas de hermenéuticas históricas. Estoy hablando de la escuela de Alejandría, la escuela de Egipto. Ahí surgen personajes como Orígenes que van a espiritualizar el texto de la Escritura y eso va a tener una influencia tremenda en toda la historia de la iglesia. La escuela de Antioquía, que quedaba en otro lado, tenía un énfasis en la literalidad del texto. Son dos escuelas totalmente opuestas. Hermanos, cuando nos encontramos con la historia, estos elementos sí que son preponderantes para entender la dinámica y cómo se ha dado justamente la discusión y las opiniones en la historia. Ahora, surge un antisemitismo teológico, y voy a mostrar algunas citas, y surge y empieza a crecer como esta montaña, justamente un concepto, un rechazo radical hacia la nación de Israel, que va a sistematizarse en lo que se conoce como la teología del reemplazo o el supersesionismo. Supersesionismo viene de dos palabritas, super y cedere. Es como si alguien dice, sale de ahí que ahora yo me voy a sentar. Es como sacar a alguien. En el fondo, en la literatura, cierto, teológica, la palabra supersesionismo es similar a un sinónimo de teología del reemplazo. Las diferencias son que surgen en coyunturas diferentes en la historia, pero básicamente son lo mismo. Finalmente, la última cara del antisemitismo es el antisionismo en el día de hoy, y solamente voy a mencionar algo muy breve de eso. Entonces, la historia está así. Esa es la forma en que se ha dado. Y déjenme mostrarle algunas cosas. Este libro fue escrito por un hermano, profesor, que se llama Michael Black, ¿cierto? Está en inglés, pero ahora fue traducido al español y lo más probable va a surgir o va a salir por la editorial Evi. Se lo recomiendo. Se llama La Iglesia ha reemplazado a Israel. Es un libro muy interesante que toca esta cuestión desde el punto de vista histórico, tomando en cuenta la mayoría de los comentarios desde el primer siglo en adelante. Voy a citar un par de citas para que usted vaya entendiendo cómo es que se fue dando este rechazo a este Israel, que incluye, por supuesto, también a un remanente que se niega. Clemente de Alejandría dijo lo siguiente: afirmó que Israel negó al Señor y así perdió el lugar del verdadero Israel. Tertuliano dijo también que Israel ha sido divorciado de Dios, ya no, Dios no tiene nada que ver con él. Cipriano dijo lo siguiente: he tratado de demostrar que los judíos, de acuerdo a lo que antes se había predicho, se habían apartado de Dios y habían perdido el favor de Dios que les había dado en otro tiempo y se les había prometido para el futuro, mientras que los cristianos habían tomado su lugar. Tomado su lugar. Eso es como decir, tú ya no corres, ahora nosotros tomamos el lugar. Ireneo
Así como los primeros judíos rechazaron al Hijo de Dios y les echaron fuera del olivo cuando lo mataron, Dios los ha rechazado justamente y ha dado a los gentiles fuera del olivo los frutos de su cultivo. Al comienzo, hermanos de la historia, yo no voy a citar aquí todos los padres de la iglesia, si no estaríamos quizás hasta qué hora, pero se va forjando, hay una semilla, hay una espora, ¿cierto?, de este teología del reemplazo, es decir, Israel falló, la iglesia va a reemplazarlos ahora. Déjenme mostrarle otras citas. Orígenes fue, en cierto sentido, uno de los padres de la hermenéutica espiritualista o alegórica. Y lo que decimos con confianza es que ellos nunca serán restaurados a su antigua condición porque cometieron un crimen de la clase más impía, matar al Salvador. Ahora, también Black menciona otro comentario de Orígenes muy interesante que dice, estas calamidades que han sufrido debido a que eran la nación más malvada y aún han sido castigadas tan severamente, alusión a la destrucción del templo del año 70, debido a nuestro Jesús, y una señal de ella, ¿cierto? Ha recibido la carta de divorcio, es esta, que Jerusalén fue destruida. Otra cita también importante es Justino Mártir, ¿cierto? Que dice, porque el verdadero Israel espiritual, y de hecho fue Justino Mártir el primero que empieza a usar este concepto de el verdadero Israel para referirse a la iglesia. Y él sigue diciendo, porque el verdadero Israel espiritual y descendiente de Judá, Jacob, Isaac y Abraham, somos nosotros, la iglesia, que hemos sido llevados a Dios a través de Cristo crucificado. Nosotros los que hemos sido extraídos a partir de las enseñas de Cristo, somos la verdadera raza israelita. Entonces, básicamente, como ustedes están observando, se va forjando primero, este supersesionismo, ¿cierto? Que tiene que ver, no, ustedes ya no corren, ahora la iglesia toma el papel de Israel, pero como el verdadero Israel o como el nuevo Israel. Agustín de Hipona es otro autor que hizo también mucho en este sentido, y él escribió lo siguiente, también vas a decir, ¿cierto? Perdón, estoy citando otro aquí. Nosotros somos Israel, la simiente de Abraham, por tanto ningún cristiano se considera ajeno al nombre de Israel. El pueblo cristiano es, pues, el lugar de Israel. La otra cita, sí que la tengo abajo también, ¿cierto? Es parecida, está repetida, es la siguiente, en estos escritos compilados también por Agustín. Fíjense, esto es muy interesante y también explica un poquito por qué hubo un rechazo de muchos padres, y con esto no estoy diciendo que hubieron padres que no apoyaron al pueblo de Israel, por supuesto que lo hubieron, pero surgieron mucha crítica con respecto a esta idea, ¿cierto?, reemplacista o supersesionista. Pero noten esta cita que es muy interesante. También vais a decir, somos nosotros, porque habéis oído, casa de Jacob y Sión y Jerusalén, como si no debiéramos entender espiritualmente por Jacob al mismo pueblo cristiano, el cual siendo más joven que el pueblo de los judíos, sin embargo, lo supera al crecer y lo suplanta para que se cumpla lo que en figura fue profetizado de aquellos dos hermanos, y el mayor servirá al menor. Fíjense, hermanos, que en estas citas que vamos observando se van dando por entendido, así estos autores van sembrando la semilla de justamente la teología del reemplazo. Algunos dicen, no, es que eso no es teología del reemplazo, pero los términos que se usan son justamente eso, suplantar, rechazar, ¿cierto? A reemplazar, incluso hay citas que son explícitas. Ahora, la segunda cita que aparece acá abajo también da a entender este rechazo también de parte de muchos de los padres de la iglesia, como Agustín de Hipona, que dijo, porque como se pone poco después en el mismo salmo, Dios salvará a Sión y serán edificadas las ciudades de Judá, y la habitarán y heredarán. Pero noten cómo lo observaba Agustín de Hipona en aquellos años. La descendencia de sus siervos la poseerá y los que aman su nombre morarán en ella. Cuando los judíos escuchan esto, que es la palabra del Señor, lo entienden carnalmente y piensan en la Jerusalén terrenal que se esclava con sus hijos, no nuestra madre eterna en los cielos. ¿Qué significa eso? Que Agustín va un poquito a descoyunturar, ¿cómo se dice?, el sentido obvio del texto, de la restauración literal de lo que los profetas dicen de Jerusalén, espiritualizando el texto. De hecho, muchos de ellos, como también Agustín lo dice acá, cuando los judíos escuchan esto, lo entienden carnalmente. Por eso que en el primer siglo muchos padres rechazaron el milenio porque pensaban que era demasiado carnal el milenio. Se fueron al otro extremo,
¿cierto?, de lo que es la literalidad del texto y empezaron a espiritualizar la palabra del Señor. ¿Cuál es el resultado? No pretendo, hermanos, hacer una actualización de todo lo que ha ocurrido, pero en el presente tenemos, por ejemplo, lo que algunos teólogos actuales piensan, solamente mencionar tres. Bruce Waltke, que es un teólogo reformado, dice lo siguiente. El Nuevo Testamento enseña la dura realidad de que la nación de Israel y su ley han sido sustituidos. ¿Cómo tú puedes entender ese concepto? De forma permanente por la iglesia y el nuevo pacto. Eso es supersesionismo punitivo. Kendall Soulen, que es básicamente el presidente de la Sociedad de Teología Post-Supersesionista, dice lo siguiente. Miren, Dios anula el pacto de Dios con Israel a causa del rechazo de Israel de Cristo y el Evangelio, porque los judíos rechazaron a Cristo. Dios a su vez, con airado, rechaza y castiga a los judíos. Eso es lo que nos encontramos en algunos teólogos. Finalmente, Herman Bakin, que es un famoso teólogo reformado, en su teología sistemática dice lo siguiente. La comunidad de creyentes ha reemplazado en todos los aspectos a Israel nacional carnal. Vuelvo a insistir, muchas de las objeciones reformadas dicen, no, nosotros no somos teólogos del reemplazo, pero la literatura está llena de adjetivos tan claros que no hay dónde perderse. Usan estos conceptos, ¿cierto?, de reemplazo, de sustitución, están ahí. Habitualmente ellos van a decir, nosotros somos teólogos del cumplimiento porque ven simplemente que Israel tenía un papel prefigurativo, básicamente era un tipo, la realidad es la iglesia. Pero en la escritura, hermano, Israel no es solamente un tipo, es una entidad que Dios escogió. No es un ensayo para que la iglesia ahora asuma su papel, ¿cierto?, como verdadero Israel, concepto que no aparece en la escritura. Ahora, antes de entrar a Romanos, fíjense en esta cita de un famoso pastor que habla sobre lo que pasa con Israel. Y noten que aquí están los conceptos de supersesionismo, que básicamente siempre tiene relación a una respuesta como a la desobediencia de Israel. Si Israel falló, desobedeció, entonces van a ser reemplazados. Y es natural que Dios los haya rechazado. Por eso nosotros somos el nuevo Israel. Noten lo que dice este autor, muy conocido. Lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén y en el templo iba a ser horrible, no solo por la destrucción causada por el Imperio Romano. No, eso era parte del asunto. Esto iba a ser horrible por lo que ese evento significaría para ellos como nación escogida. Porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. No sé si alguno de ustedes escuchó esta declaración. Literal lo dijo este hermano. La destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible de que Dios los había desechado. Noten las palabras como pueblo suyo para siempre. Ahora, cuando los judíos se convierten, vienen a ser parte de la iglesia. Nosotros no somos parte de Israel, del Israel del Antiguo Testamento. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. Esto se llama técnicamente supersesionismo cuando se habla de desechar. Supersesionismo punitivo, la palabra punitivo tiene que ver con castigo. Dios los castigó al punto de desecharlos. Y la idea de que la iglesia es el nuevo Israel justamente aplica para el concepto de teología del reemplazo. Hermanos, la última cara del antisemitismo es el antisionismo y el hermano David Reagan, que es fundador de este ministerio, dice lo siguiente, el nuevo antisemitismo, el horror del holocausto tendió a silenciar las formas más radicales de antisemitismo entre los líderes cristianos, pero en realidad el antisemitismo continúa hoy en una forma nueva y sofisticada llamada antisionismo. Mientras que el antisemitismo buscaba expulsar a los judíos de las tierras donde vivían, el antisionismo niega o se niega a aceptar su derecho a vivir en su propia tierra. Y hermanos, eso ha crecido un montón en el día de hoy, en las universidades, en muchos lados, en Estados Unidos usted ve un montón de gente incluso abrazando la causa palestina, pero más que eso, abrazando, hermanos, la religión musulmana incluso. Y eso ha crecido, hasta en Chile se ve una influencia tremenda. Este es el contexto, con esto nos encontramos. Entonces, cuando vamos a la Biblia, muchas personas ya van con un lente predispuesto y dicen, no, no, Israel ya no es el pueblo de Dios. Pero dejemos que la Biblia, hermanos, establezca eso. Yo creo que me acompañen a Romanos, por favor, Romanos 9, porque vamos a ver 8 bloques
8 bloques, yo no pretendo y mientras preparaba me decía a mí mismo, "Ah, no te extiendas tanto, no te extiendas". Y yo igual me predico cuando, cuando estoy preparándolos, no te extienda para que los hermanos no se cansen. Hay harto material aquí, pero voy a tratar, hermanos, de poder hacer el hincapié en los puntos clave. Hay 8 bloques que voy a resumir del capítulo 9 al 11, no voy a tomar todo y voy a analizar, ¿cierto? Y vamos a analizar algunos versículos claves, voy a estar mencionando y citando a algunos comentaristas eruditos de la Epístola de los Romanos, eh, que básicamente son considerados a nivel, ¿cierto?, consensual como excelentes exegetas, que confirman lo que vamos a ver en el día de hoy. Primer bloque entonces de esta análisis. ¿Qué enseña Pablo sobre el remanente de Israel? ¿Está con discordancia con Abdías y con los demás profetas? Vamos a Romanos 9, los primeros 5 versículos. Yo voy a leerlo y voy a darle una pequeña explicación, no quizás no tan detallada, pero vamos a ir viéndolo para ir captando también cada punto. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, ¿cierto? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Primer bloque es esta porción. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Primero, dos cosas. Pablo revela su angustia por su pueblo, por los israelitas. Él no se desentiende de eso, tiene amor y dice, yo desearía ser anatema incluso, que vemos en él, no vemos un rechazo hacia él, no vemos un antisemitismo en él para nada, todo lo contrario, son mis hermanos. Yo lloro por ellos, eso es lo que dice Pablo. Segundo, Pablo revela la vigencia de las promesas de Israel. ¿Y cómo lo vemos esto? Hermanos, sus destinatarios. El texto dice en estos primeros versículos que son israelitas y después dice Romanos 9:4, de los cuales son, y este son es un presente indicativo. Pablo no dijo de los cuales eran los pactos. ¿En qué tiempo está el verbo? Presente. Para Pablo cuando escribe, aún es vigente todo lo que Dios ha prometido. Por eso literalmente hay básicamente 3 declaraciones en el texto literal que se leen de esta manera, de los cuales son la adopción y las promesas, de los cuales son los patriarcas y de los cuales vino Cristo. Es vigente. Pablo al tiro ya me está diciendo, no, las promesas siguen siendo vigentes. Ahora, otra cosa que nos dice que Pablo revela que Cristo descendió de Israel, ¿cierto? Y eso es la gran bendición para los gentiles, ¿cierto? Que Cristo descendió de Israel o viene de Israel, no viene de otra nación. Lo que dice al final, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Este Cristo que un día va a reinar por sobre las naciones. Finalmente, hermanos, tenemos aquí entonces el primer bloque que básicamente nos habla de la vigencia de las promesas de Israel. Segundo bloque, vamos bien, vamos avanzando, eso es bueno, porque más adelante se pone un poco más denso. Los términos de la elección, fíjense en los versículos que siguen a continuación, 6 al 13. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso puede confundir. ¿Cómo es eso? Si alguien nace en Israel, tiene que ser israelita. ¿A qué se refiere? Vamos a verlo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y después viene una explicación, ¿cierto? Más abajo, en donde Pablo hace una clarificación contextual histórica, porque la palabra de la promesa es esta, mira, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, dio uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Aquí no se está refiriendo a la iglesia de Israel, como entendía Agustín. ¿Se dan cuenta? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl ahora sí. Ahora, le explico brevemente. ¿Qué pasó con las promesas? ¿Ya no corren? ¿Podemos confiar nosotros entonces si Dios no va a cumplir su promesa a Israel? ¿Cómo nosotros los creyentes podemos confiar en que Él va a seguir cumpliendo sus promesas, las que dio al pueblo de Israel? Si no hay seguridad, ¿qué hacemos aquí? Por eso es que Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. No, 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 no.
porque ahora empieza a explicar cómo funciona la cuestión de la elección. Tenemos ahí, Pablo revela que la palabra de Dios no ha fallado y Pablo revela los términos de la elección divina. Pablo corrige la idea contemporánea de la línea sanguínea. Ah, no, yo soy descendiente de Abraham, así que tengo todos los privilegios que pueda tener. No, no puedes ser hijo espiritual de Abraham si no has nacido de nuevo. Y eso es lo que en cierto sentido también aparece en toda la escritura. ¿Se acuerdan que Juan incluso dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser esos hijos de Dios? Y fíjense lo que dice el 13, los cuales no son engendrados de qué cosa? De carne, de sangre y qué más, ni de varón. Para ser hijo de Dios, la nacionalidad no cuenta. Y no estoy diciendo que Israel no cuente, porque Israel como pueblo fue escogido. Pero no podemos poner la nacionalidad al mismo nivel de, ¿cierto?, del requisito soteriológico. No. Y Pablo, en cierto sentido, está haciendo esto. La elección divina, ¿cierto? De la misma manera, no pasa, que no pasa por las obras, no pasa por medio de la nacionalidad étnica. Eso no quiere decir que no importe Israel, y lo vamos a ver. Aquí tenemos cuatro cosas que podemos ver. La elección no depende de la descendencia física. La elección no depende de la circuncisión o las obras. Recuerden Hechos 15, ¿cierto? Muy interesante esa primera sesión de iglesia. La elección está ligada a la descendencia espiritual elegida. Por eso, hermano, Pablo está diciendo, miren, ¿cómo funciona esto? ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? El texto dice, pero no es que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos, y eso es importante, no todos, no dice el texto, porque ninguno de los descendientes de Israel son de Israel. No está excluyendo todo, dice, porque no todos los descendientes de Israel son de Israel. Esto significa que sí un descendiente de Israel va a ser salvo y van a ser salvos, pero no por su condición nacional, sino por su regeneración, porque Dios va a lavar su corazón. Y eso es algo que constantemente se observa. ¿Qué quiere decir Pablo? Aquí comienza Longenecker, un comentarista, dice, aquí comienza la teología del remanente, la retórica del remanente. La cita de Romanos 9:7 es una forma de distinguir a los elegidos desde la eternidad, aún dentro de Israel, lo que ahora se ha llevado a cabo solo con el remanente de los gentiles. Por eso que el texto dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Hermanos, Abraham, Dios le prometió que iba a tener un hijo, pero Abraham se adelantó y tuvo un hijo con Agar que se llamaba, pero Ismael no era parte de la promesa. Después que Sara muere, Abraham tiene 6 hijos más con otra mujer, ¿cierto? Con Cetura, pero ninguno de ellos era hijo de la promesa, solo Isaac, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cómo puede ser? ¿Eran judíos ellos? Claro, quizás eran mestizos, pero podrían decir que en cierto sentido eran hebreos, pero no por ser simplemente descendientes literalmente de la sangre sanguínea de Abraham, eran contados como la promesa. No, 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 porque en Isaac te será llamada, ¿cierto? O en este caso se cumplirá la promesa que Dios dio a Abraham cuando lo llamó, ¿cierto? Desde Ur de los Caldeos. Ahora, hermanos, Romanos 9:6, ¿cierto? No es un texto supersesionista que diga, ok, entonces no necesitas y no depende ser judío, ya no sirve eso. No, no, no está diciendo eso Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que no basta con ser judío, necesitas nacer de nuevo, necesitas un corazón nuevo y algo que los profetas constantemente decían. Joel, ¿se acuerdan cuando dice rasgad no vuestras vestiduras, sino vuestros corazones? Jeremías usa la palabra corazón casi 40 veces, ¿cierto? Para decir que el problema es el corazón. Ahora, Romanos 2:28, ¿cierto? Puede ser un texto también complementario que dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, estoy leyendo Romanos 2:28, sino que es judío el que lo es en el interior, es la circuncisión, ¿cierto? Es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual viene de los hombres, sino de Dios. Está diciendo Pablo aquí, Romanos 2:25 no enseña, hermanos, que los gentiles se convierten en judíos espirituales. No. Está Pablo distinguiendo al remanente judío del remanente incrédulo. Hay judíos que nunca creyeron en Cristo y en el Antiguo Testamento y en la historia de Israel siempre hubieron judíos rebeldes, incrédulos.
pero también hubieron judíos piadosos que creyeron en el Señor. Por eso que el verdadero judío sigue siendo judío, pero ahora además es salvo porque ha creído en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. La nacionalidad no sirve. De hecho, por eso es que Pablo también en Gálatas dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. El error de muchos es interpretar este texto como eliminando las distinciones, cuando el texto está hablando del valor soteriológico ante Dios. No vale más un judío que un gentil, no, vale lo mismo. Pero las distinciones aún siguen. ¿Por qué? Porque cada nacionalidad es importante para el Señor de la misma manera que en ese contexto que escribe Pablo, no se acabó la esclavitud, seguían habiendo esclavos. De la misma manera, cuando dice no hay varón ni mujer, no es que Pablo esté diciendo que, o en cierto sentido, promoviendo una ideología, ¿cierto?, de género, no. Porque siempre hubieron distinciones entre hombre y mujer, y Pablo lo expresa en las epístolas. No permito a la mujer enseñar. ¿Se acuerdan? Siguen habiendo las distinciones de roles, pero en cuanto al valor ante Dios, somos iguales. Eso no quita la distinción. Ahora, como ya observamos, ¿quiénes son entonces los verdaderos descendientes de Abraham? El texto dice, pero no es que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Por qué? Porque muchos fueron incrédulos, muchos fueron, ¿cierto?, rebeldes. Y usted puede ver la historia de Israel en el Antiguo Testamento. La mayoría quedaron en el desierto. ¿Por qué? Por rebeldes. Pero aún dentro de la nacional siempre hubo un remanente que confió en el Señor. Tercer bloque para avanzar, la prerrogativa divina en la elección. Notemos, por favor, los versículos 14 al 26. Después que Pablo dice, como está escrito, Jacob amé más, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? ¿Cómo eso? ¿Cómo Dios puede elegir? ¿Y cómo puede dejar de no elegir a otros? Ya, humanamente eso pudiera ser cierto injusto, pero Pablo dice, no, 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 en ninguna manera. Y va a explicar. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ejemplo histórico, porque la escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, lo va a endurecer. ¿Por qué Dios hace eso? Y básicamente va a explicarlo del versículo 19 en adelante. Primero, poniendo orden. Porque lo que hace Pablo es tratar de refutar a un objetor. ¿Cómo puede ser posible que Dios elija a unos y no elija a otros? Miren la primera respuesta del versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues nos echan la culpa? Pablo dice, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Eso es lo primero que hace. Tú no puedes resistir la voluntad de Dios. Y después dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? En el fondo Pablo está diciendo, ¿sabes con quién estás discutiendo? Estás discutiendo con Dios. No tienes ni la mínima cierta prerrogativa, no tienes ninguna garantía, no tienes ni siquiera el derecho de discutir con Dios. ¿Por qué? Porque eres parte de esta masa que está perdida. Y fíjense en el versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Implícitamente Pablo está diciendo que Dios puede hacer, hermanos, de acuerdo a su voluntad, lo que Él estime conveniente con las personas. ¿Por qué? Porque toda la humanidad ya está perdida. En Adán, toda la humanidad ya está perdida. ¿Saben cuál es el destino natural que deberíamos tener nosotros sin la salvación? Es la perdición. Y eso sería justo. Lo que Dios hace es ir al vertedero de la humanidad y por amor y misericordia de Él va a sacar a algunos del vertedero, me refiero, y a esos los va a honrar. A los demás los va a dejar ahí. No hay injusticia en Dios, porque eso es lo que merecíamos, hermano. Por solo la misericordia de Dios Él nos vio y no hay nada en nosotros que pudiera haber sido atractivo para que Dios nos haya escogido. Nada. Entonces, por eso es que Pablo dice, ¿quién eres tú para altercar con Dios? ¿Acaso no sabes tu posición? Después Pablo sigue diciendo,
Y si queriendo Dios mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como dice este autor, Longenecker, aquí Pablo está hablando de la retórica o de la teología del remanente. Hermanos, dentro de los gentiles también hay un remanente. Si yo les pregunto a ustedes, yo entiendo que aquí no hay ningún hebreo o judío, ¿cierto? No hay ninguno. Son todos gentiles. Pero si son creyentes de verdad, ustedes son parte del remanente de los gentiles. Así como hay un remanente dentro del mundo gentil, hay un remanente dentro también del pueblo de Israel. Ahora, la misericordia salvífica es prerrogativa divina. Este es el resumen. La elección no depende del hombre, sino de Dios. Dios cambia el corazón, pero también lo puede endurecer. Por eso que, hermanos, cuando tú escuchas la palabra, haces bien en estar atento a la palabra, no endurecer tu corazón. Oh, no estoy ni ahí, no quiero escuchar. No, tienes que tener un corazón abierto y decir, ¿qué Dios tienes para mí? Con una disposición abierta, porque es peligroso endurecer el corazón. De hecho, ese es para mí uno de los juicios más terribles cuando Dios endurece el corazón, porque la persona se obstina en ir en contra de Dios. ¿Y quién termina mal? Dios. Por eso el autor de Hebreos, ¿se acuerdan? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es lo peor que puedes hacer. Y hermanos, el orgullo a veces endurece nuestro corazón. ¿Qué tengo que saber yo? ¿Qué tengo que escuchar? No, hermanos, saquemos todo eso de nuestro corazón. Es lo peor que puede haber. Pablo responde a las objeciones, ¿cierto? Y básicamente, ¿quién ha podido resistir la voluntad de Dios? ¿Quién eres tú para discutir con Dios? Dios trata con una masa perdida. Eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Tú eras parte de una masa perdida. Tu destino era el vertedero, el infierno. Pero Dios decidió sacarnos, hermanos, sin tener ningún mérito en nosotros mismos, solo por la misericordia de Dios. Dios manifiesta su ira pasando por alto a los rebeldes, ¿cierto? Momentáneamente, temporalmente, porque van a terminar, por supuesto, en el juicio. Dios manifiesta su misericordia escogiendo a ciertos rebeldes. Dios nos escogió a nosotros porque ustedes eran intachables o porque yo era intachable. Hermanos, no. Igual éramos rebeldes, pero Él nos escogió igual por su misericordia. Dios preserva un remanente de Israel dentro de su pueblo y Dios preserva un remanente gentil, ¿cierto? Que no era su pueblo. Noten el versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la amada no amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Oseas está refiriéndose, hermanos, al propio Israel. En algún momento Dios le dice al profeta, mira, este pueblo no es mi pueblo. Pero Dios en su misericordia después los vuelve a readoptar, como dije hace un par de semanas, y a eso me refería, que Dios nunca desecha a su pueblo radicalmente o definitivamente. Aunque Pablo usa esta cita para referirse también a que Dios ha llamado a gentiles que no eran su pueblo, en el contexto original esto se refiere al pueblo de Israel. Cuarto bloque para avanzar. La anatomía de la rebeldía de Israel. Notemos estos versículos del capítulo 10, del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Otra vez vemos el corazón de Pablo. ¿Qué quiere Pablo? ¿Qué piensa Pablo? ¿Qué desea Pablo? Dice Pablo aquí que Israel no cuenta. Miren, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y aquí está el problema de ellos ahora. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque al fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. El problema actual incluso de los judíos es que persisten en seguir las leyes, ¿cierto?, del judaísmo, las leyes, ¿cierto?, que ya fueron abolidas, descartando o rechazando a Cristo. Ahora, si lo resumimos, Cristo es la piedra de tropiezo de los judíos, eso dice Romanos 9, y aún sigue siendo la piedra de tropiezo, a pesar de que hoy en día hay muchos judíos que creen en Cristo, a los cuales se les denomina judíos mesiánicos. El anhelo y la oración de Pablo es la salvación de la nación de Israel. Israel tiene celo, pero es un celo legalista.
No es un celo, ¿cierto?, que surja de una conversión genuina a la palabra y a Dios. Israel ignora los términos de Dios e insiste en una justificación por obras, que es lo mismo que le pasa a un gentil. La ley no salva, la justicia que salva es la justicia de Cristo. Eso es lo que explica el apóstol Pablo. Y avanzo al quinto bloque. ¿Cuál es el futuro de Israel? Vamos a los versículos 11. Ya entramos aquí a un capítulo ya que es clave, hermanos. Capítulo 11. Dice lo siguiente, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, y no entiendo cómo algunos predicadores pueden decir esto del púlpito. Si Pablo dice aquí claramente que esto no ha ocurrido y que no ocurra jamás. Eso es lo que está diciendo. Después dice, porque yo soy el propio ejemplo de ello. Soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y después una segunda respuesta que confirma la primera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, proginosco, desde el cual antes amó. Ahora, déjenme explicar aquí brevemente dos cositas. Hermanos, Dios no ha desechado a su pueblo y literalmente Tolaón significa pueblo. No está hablando de remanente, está hablando de pueblo como nación. Eso es lo que está diciendo. Y esto es muy interesante. Pablo en capítulo 9 al 11 trata la cuestión del pueblo de Israel y distingue claramente, a veces usa el concepto de pueblo, de Israel, de judío, ¿cierto? Y esta terminología es importante porque, de una otra manera, distingue lo que quiere decir en su contexto. En ninguna manera, ¿cierto? Esta meginoito, que básicamente significa jamás, por ningún motivo va a ocurrir esto. Dios no va a desechar a su pueblo. No lo ha hecho en el pasado, lo disciplinó, claramente, pero jamás lo ha desechado. Ahora, Pablo es el ejemplo. Dios no ha deseado a Israel, por el contrario, lo amó y la palabra proginosco se usa en el Nuevo Testamento siempre de la elección. Se habla de Cristo como elegido desde antes de la fundación del mundo, de los creyentes elegidos desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿saben qué también? La tercera vez que se usa es de Israel. ¿Cómo uno puede pasar por alto eso? Israel fue amado porque proginosco habla de una relación, no solamente de conocer informativo, habla de que Dios amó antes, se inclinó su corazón por este grupo insignificante, ¿cierto? Este pueblo pequeño, como dice Deuteronomio 7, que no tenían nada bueno, pero Dios los escogió. Hermano, lo mismo ha hecho Dios con nosotros. O sea, aquí Pablo pone de relieve a la nación de Israel, no está hablando del judío particular, empieza hablando del pueblo como tal. Ahora, Dios no ha desechado su pueblo. Douglas Moo, uno de los grandes eruditos del Nuevo Testamento, en su comentario dice, el contexto exige que Pablo esté aquí hablando de la elección que hace Dios del pueblo como un todo, ya que es el estado de esta entidad nacional es que es puesto en duda por lo que ha afirmado el apóstol. Todavía no se está refiriendo, ¿cierto?, al remanente. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso dijo Dios en el Antiguo Testamento. Cambia a Dios, hermanos. Cambia a Dios su forma de pensar. Salmo 135:4 dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí mismo, a Israel por posesión suya. Claramente aquí Pablo está en concordancia con los profetas, no está reinterpretando hasta ahora, no vemos esa tesis. ¿Qué dice el bloque quinto? Lo demás, ahí tenemos los versículos, continúo diciendo. Del 2 al 4, Dios ha demostrado su amor a Israel en el pasado, preservando un remanente. Notemos lo que sigue a continuación. Fíjense en los versículos que siguen a continuación del versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice Elías en la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Y aquí, como estamos viendo la teología del remanente, Dios le contestó a Elías en su momento, no quedaste solo. ¿Quién te dijo que estás solo? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y ahora Pablo contextualiza y dice, así también aún en este tiempo, o sea, en el tiempo en donde estaba escribiendo Pablo, ha quedado un remanente cogido por gracia. ¿Cómo Dios muestra su gracia con el pueblo de Israel si es tan rebelde? En tiempos de Elías,
Elías pensaba que estaba solo, pero Dios se había reservado un remanente. Y sigue diciendo Pablo, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, cierto, la gracia ya no es gracia, y si por obras no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues diremos? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, el remanente, sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y Pablo cita el Antiguo Testamento para decir, sí, los demás fueron endurecidos. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. Fíjense, hermanos, que aquí lo que está diciendo Pablo es que Dios también es el encargado de endurecer en este caso, a una parte del pueblo de Israel por su rebeldía. Y es lo mismo que hace con los gentiles. En resumen, aquí Dios muestra su amor hoy a Israel preservando un remanente. Por eso Pablo dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. Finalmente, Dios preserva hoy un remanente y mantiene el todo también en dureza. ¿Quién impuso esa dureza al pueblo de Israel? Como lo vamos a ver en el capítulo 11, versículo 25, cuando dice que, cierto que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, es Dios el que hace eso. Ahora, sexto bloque, hermanos, y vamos avanzando. El propósito divino de la transgresión de Israel. Leamos los versículos 11 y 12, solamente estos dos. ¿Por qué Israel falló? ¿Por qué Israel es rebelde? Es interesante, por supuesto que eso no es un mérito, es un demérito, es algo terrible. Pero aún la desobediencia de Israel, Dios la usa instrumentalmente. Noten, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Ah, no, fallaron, entonces ahora fueron reemplazados. Esa es la tesis histórica de la teología del reemplazo, del supersesionismo. Pero ¿qué dice Pablo? Noten, en ninguna manera. Otra vez responde de la misma forma que respondió en el versículo 1 y va a explicar en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y noten el 12. Y si su transgresión, ¿cierto? Esta violación de los límites es la riqueza del mundo y su defección o su pérdida, en cierto sentido, su fracaso, la riqueza de los gentiles, noten la pregunta retórica, ¿cuánto más su plena restauración? Hermano, ¿se está dando cuenta de lo que dice el texto? ¿Cuánto más su plena restauración? La transgresión de Israel no los deja en ruina total. Eso es lo que dice Pablo. Jamás. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Cayesen radicalmente? No, en ninguna manera. La transgresión de Israel es instrumento de salvación para los gentiles. En cierto sentido, Dios lo usa también para alcanzar a los gentiles. Tercero, el fracaso o defección de Israel es la riqueza de los gentiles y el fracaso de Israel es temporal. ¿Por qué? Noten el versículo. ¿Cuánto más su plena restauración? Y déjenme explicar aquí algunas cositas que son importantes de explicar. Dios ha determinado, hermanos, una restauración plena de Israel. Esa palabra plena no es casual. Y después dice restauración, malón pleroma. Esa es la palabra y el significado ahí lo puede leer, yo se lo voy a leer. ¿Qué significa esa expresión? Pleroma o malón pleroma significa el total de algo, de personas, un número completo, una muchedumbre, la reintegración total, la afluencia en masa de algo. Y después, pleroma en 11:25, miren, acompáñenme a 11:25. Hay una plenitud de Israel, pero también hay otra plenitud. Y estos son paralelos, son correlacionales. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la pleroma, la plenitud, ¿quién? De los gentiles. De la misma manera que hay una plenitud total de gentiles que va a ser salvo, Dios va a salvar a la plenitud del pueblo de Israel. Vuelvo a leer el versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hermano, es una pregunta retórica que implica que la respuesta es, wow, claramente sí, pues por supuesto, su restauración va a ser tremenda. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora,
La exclusión, el rechazo de Israel como nación, es instrumental y temporal, nunca final. Dios los mantiene, hermanos, en dureza. Y eso es lo que dice el versículo 25 que vamos a ver y vamos para allá. Finalmente, la admisión de Israel será por medio de la regeneración. Eso es lo que estamos viendo, porque la restauración implica justamente un cambio de corazón, como el profeta Jeremías, Ezequiel lo han mencionado. Séptimo bloque, vamos al capítulo 11, versículo 13 al 24. Y aquí surge una ilustración metafórica que tiene que ver con el olivo. Noten lo siguiente, ahí tenemos el olivo, una pequeña explicación del olivo. ¿Qué es el olivo? Básicamente representa a la nación de Israel. Fíjense, los patriarcas son las raíces, las primicias son lo que viene a continuación, los judíos, las ramas son los judíos, las ramas naturales son los judíos, pero a este olivo se insertan o se injertan ¿quién? Las ramas que no son naturales o ramas silvestres que representan ¿a quién? A los gentiles. Ahora, Pablo, ¿cierto?, explica de manera paralela algo aquí. Las primicias son santas. ¿Quiénes son las primicias, cierto? Aquí tenemos a los judíos, los patriarcas son a quienes fueron dadas las promesas, los pactos. También lo son la masa restante, o sea, todo lo demás es santo. ¿Y la palabra santo qué significa? Apartado. Obviamente que el primer sentido es, cierto, santificado, o sea, apartado. También tiene una implicancia de ser santo ante Dios, de ser piadoso. En este caso es cierto, quizás no se ha aplicado en términos totales, pero sí, el concepto aquí tiene que ver con que Dios los apartó, son de Él, son de ellos, ¿cierto? Ellos son de Dios. La raíz es santa, también lo son las ramas. Israel no fue desechado, solo algunas ramas, y eso es lo que vemos en el texto. Leamos, por favor, hermanos. Dice en el versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, y aquí Pablo le habla a los gentiles y les dice, pongan atención. Ustedes que no son judíos, que no son de Israel, pongan atención. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si se dan cuenta, hermanos, en ningún caso Pablo está diciendo, no, ya Israel no cuenta. Vuelve a decir, miren, si su exclusión es la reconciliación del mundo, imagínense su admisión, va a ser tremenda. Y sigue diciendo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, versículo 17 en adelante, pues si algunas de las ramas, ¿y qué son las ramas? Los judíos fueron desgajadas o sacadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bueno, bien, pero por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe estás en pies. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Déjenme explicar, hermanos, brevemente esta porción que es importante. Romanos 11:17 dice que el olivo ha sido injertado entre ellas. Reina Valera aquí dice en lugar de ellas, pero no es una traducción correcta. Literalmente el texto, ¿cierto?, usa esta expresión en autoi y literalmente debe leerse entre ellas. En lugar de ellas sugiere otra cosa. Sugiere, ustedes ya no cuentan más. Pero el texto está diciendo otra cosa. El olivo silvestre ha sido injertado entre las demás ramas, no en lugar de ellas. Segundo, los gentiles han sido hechos copartícipes de la raíz. Los gentiles participan de las bendiciones del pacto abrahámico. No hay luz aquí de reemplazo. Y noten esta pequeña imagen. Los gentiles han sido hechos copartícipes y el texto lo dice de la siguiente manera. Ahí tenemos, ¿cierto?, la expresión literal, la palabra sum koinonos. ¿Usted ha escuchado la palabra koinonía? De repente, vamos a hacer una koinonía.
Tun koinono significa participante. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros no reemplazamos, hermanos, a las raíces. Participamos en coigualdad. En ningún momento aquí hay un atisbo de que los gentiles dicen ya, fuera ustedes, no corren más. No, participamos de manera coigual. Eso es lo que está diciendo. Y finalmente hay exhortaciones aquí que ya las leímos, volvemos a repetirlas. ¿Por qué Pablo tiene que decir esto? No te jastes contra las ramas. ¿Y qué es jactarse, hermano? En el día de hoy vemos esto constantemente, que este pueblo es rebelde, este pueblo es lo peor que puede haber. Y de hecho, hermanos, a nivel institucional o general, político, ¿cuántas pestes se hablan de Israel? ¿Israel es un pueblo pagano? Sí, es un pueblo pagano. ¿Es un pueblo rebelde? Claro. Pero es un pueblo que ha sido cogido por Dios y finalmente va a ser salvo. Por eso la instrucción, tú no te jactes porque tú no eres muy diferente, podríamos agregar. ¿Somos nosotros hermanos santos realmente? ¿O los gentiles han tenido méritos personales para poder, cierto, haber alcanzado la gracia de Dios por los méritos propios? No, tú no sustentas a la raíz. No digas fueron reemplazadas. Lo estoy contextualizando. No te ensoberbezcas. ¿Qué significa esa palabra, hermano? Eso tiene que ver con soberbia. Tristemente en el día de hoy hay mucha soberbia en este sentido. Soberbia en el sentido de decir, ¿cierto? Nosotros somos mejores. Y Pablo advierte a los gentiles, no lo hagas, más bien teme al Señor. Hermanos, a veces uno va observando la imprudencia muchas veces de muchas personas, de jóvenes hablando de cosas que ni entienden, cuando nosotros deberíamos primero tener temor y no tener un discurso, cierto, de soberbia ante la situación justamente del pueblo de Israel. Mira lo que dice Pablo, más bien teme, no te pongas soberbio. Y lo que más uno observa a veces, hermano, justamente es la ignorancia muchas veces y la soberbia de muchas personas. Ten en cuenta la bondad, pero también la severidad de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Y finalmente el versículo 23 y 24, noten lo que dice. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, fíjense, hermanos, lo que dice este texto al final. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Qué está diciendo Pablo? Vuelvo a repetir lo que está diciendo antes. Van a ser restaurados, van a ser admitidos, van a ser reinjertados. Finalmente, hermanos, vamos al último bloque, versículos 25 al 32. Y aquí está en gran parte, ¿cierto?, los pasajes controversiales o las interpretaciones que surgen de este pasaje. 25 al 32. Voy a leer ahí un par de versículos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y aquí Pablo nos explica, bueno, ¿qué pasa con Israel? Bueno, hay un misterio y el misterio está siendo revelado o es revelado aquí. Pablo nos revela ese misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel, no solamente el remanente, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Fíjese que al leer este texto de manera natural, uno podría justamente llegar a una conclusión correcta. Pero tristemente este texto ha sido también objeto de varias interpretaciones. Primero, lo que nos dice Pablo en primer lugar es la advertencia del misterio. Les voy a dar un conocerio, les voy a dar a conocer el misterio, les voy a revelar el misterio. Pero ¿cuál es el propósito primordial de la revelación de este misterio, hermanos? ¿Qué dice su Biblia? Vuelve a subrayarlo. ¿Para qué nos revela este misterio? ¿Qué dice el versículo 25? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, ¿qué cosa? Hermano, arrogancia. ¿Qué es la arrogancia?
Tristemente, no es un fruto del espíritu, para nada. La arrogancia es un fruto de la carnalidad. Es decir, yo soy mejor. ¿Quiénes son ustedes? Eso es lo que está diciendo Pablo. Hermano, la idea de teología de reemplazo, supersesionismo, nunca ha estado en la mente de los apóstoles. ¿De dónde surge? Con justa razón Pablo dice aquí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido en Israel. Ah, ja, 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 ja. Ellos son una peste, ¿cierto? Son lo más terrible que... Pablo dice, no, no, no seas arrogante. Como dije, lo más que se ve a veces en cuanto a este tema es la arrogancia, hermano. Ahora, déjeme explicar este tema. No ser arrogante como gentiles. Esta es la primera enseñanza que yo veo cuando tocamos este tema. Si usted quiere hablar de este tema, lo primero que hay que establecer, ten cuidado cómo habla de un pueblo que fue escogido por Dios. Ten cuidado de ser arrogante. Tú no eres mejor, yo no soy mejor. Segundo, y luego todo Israel será salvo, y de hecho aquí está la discusión de esta pequeña expresión que hay juntos, que básicamente la traducción correcta sí es de esta manera. Es modal, no es temporal, aunque igual está incluido el concepto. Todo Israel será salvo. El énfasis está en el modo y de esta manera. Entonces aquí hay unas preguntas que yo quiero resolver y algunas objeciones contestar. ¿Qué quiere decir esto último? ¿Cuál es la manera en que Israel va a ser salvo? Si lo leemos, dice, cierto que Israel ha estado endurecido, Dios ha impuesto un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Ahí como que voy entendiendo la manera en que Israel va a ser salvo. Hay un proceso. Déjeme explicarle. Algunos teólogos señalan que la manera en que Dios salva a Israel es por medio del remanente que ha estado conservado durante toda la era. Así que no hay una salvación masiva al final de la historia. ¿Por qué? Porque Dios ha conservado un remanente ahora. Es cierto que Dios conserva un remanente ahora, pero la Biblia, hermano, no niega que al final de la historia todo Israel va a ser salvo, en distinción al remanente. ¿Cuándo llevará a cabo Dios esta salvación, este despertar con Israel? ¿Qué quiere decir que todo Israel será salvo? Como ya dije, hermanos, algunos piensan que ese todo es la suma de todos los remanentes de la historia. Déjenme explicarle aquí, con este primer cuadro, un poquito la idea. El todo es esto. El remanente es un pedacito, ¿cierto? Y Pablo en toda la epístola distingue cuando quiere hablar del remanente y distingue cuando quiere hablar del todo. Cuando quiere hablar del remanente, habla del remanente justamente. 7.000 hombres es una expresión, ¿cierto?, que él alude al caso de Elías. Remanente actual, escogidos. Cuando se refiere al todo, usa la palabra Israel, que es el concepto, ¿cierto?, global. Usa la palabra pueblo. Habla de plena restauración, refiriéndose no al remanente, sino a todo. Habla de su admisión. ¿De cuál admisión? ¿De remanente? No, porque el remanente ya viene siendo salvado. Habla de la admisión de todo el pueblo. Y finalmente el 11 habla de todo Israel. Y el 26 habla de Jacob, citando el Antiguo Testamento. Y Jacob es justamente el nombre que Dios, ¿cierto?, usó para de ahí llamar y hacer la nación de Israel. En otras palabras, Pablo ha hablado del remanente en distinción al Israel como pueblo. Esto es, la expresión todo Israel se distingue del remanente. De hecho, todo esto ha hecho Pablo en toda la sección, distinguiendo lo individual de lo colectivo. ¿Dios salva un remanente? Sí. Ahora incluso Israel, hermanos, es pagano. Israel no es un pueblo en general que siga al Señor. Pero ¿sabe qué? Hoy hay un remanente dentro del pueblo de Israel. Pero la perspectiva de Pablo es que va a llegar un día en que todo Israel será salvo. Segundo, ¿quién es todo Israel? Calvino pensaba que se refería a la iglesia. Para llegar a hacer eso hay que espiritualizar el texto. John Murray, un teólogo amilenarista, reformado, calvinista, interesante, reconoce lo siguiente. Exegéticamente hablando, es imposible asignar al Israel de este versículo ningún otro significado que no sea el que le corresponde al término en todo este capítulo. ¿Me está diciendo? Que no puede ser otra cosa que Israel. Ahora, Dios siempre ha salvado, hermanos, un remanente, ya lo dije, en tiempos antiguos, en tiempos de Pablo, y hoy, incluso hoy, hay un remanente que Dios preserva. Esto mismo pasará cuando el Señor venga, tal cual lo señala Abdías, ¿se acuerda? Y en el monte de Sión habrá un remanente, el cual Dios habrá salvado. Pero ese remanente dará paso a qué cosa? A la salvación
de todo Israel. Ahora, el misterio revelado. Noten, por favor, este es el misterio revelado. Punto uno. Endurecimiento en parte, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y de esta manera todo Israel será salvo. Déjeme explicarle lo que Pablo dice. Hay un endurecimiento hoy, ¿cierto? Y la palabra meros significa porción o parte. Parte y gran parte de Israel está endurecido. Los que ahora se vuelven a Cristo son el remanente. Ahora, mientras, para que Israel se salve, necesariamente está en concordancia con la venida del libertador. Noten el versículo 26. Vendrá de Sión el libertador que apartará, no del remanente, sino de quién? De Jacob, de la nación completa, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La aplicación de los pactos que Dios prometió, como Jeremías 31, del 31 en adelante. Entonces, lo crucial, ¿cuándo realmente todo Israel va a ver este cumplimiento, esta conversión? Con la segunda venida de Cristo. Entonces, antes que venga el libertador, que haga todo esto, tiene que pasar esto. Salvación del remanente de los gentiles ahora, injertados entre las ramas naturales. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué hace Dios? Está salvando a quién? A gentiles, que está injertando ¿dónde? En el olivo. Tercero, Israel nacional es enemigo del Evangelio. Fíjense el versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Vuelvo a recalcar, Pablo, ellos son elegidos, han sido elegidos y son amados, pero ahora son enemigos del Evangelio. Ahora están endurecidos. Tercero, hay una desobediencia y una obstinación nacional. Hermano, nadie puede decir que el Israel de ahora es un Israel piadoso, todo lo contrario. Es un Israel pagano que está en oposición a Dios. Pero un día van a ser salvos. No todos, lo más probable. Por supuesto que no todos de ellos. Porque muchos de ellos, de la misma manera que en el Antiguo Testamento, los incrédulos murieron, hermano, por incredulidad. Cuarto, ¿cierto? Quinto, salvación actual de un remanente, ¿cierto? Plenitud de los gentiles, tiene que llegar la plenitud de los gentiles, la totalidad de los gentiles. Y cuando pase eso, cuando el último gentil elegido sea salvado, entonces viene, siete, la venida de Cristo. ¿Y qué pasa cuando va a venir Cristo? Leamos el versículo 26. Y de esta manera todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Ahora subir en Jeremías 31, y contestemos estas tres preguntas, ya estamos terminando, hermanos. Jeremías 31, por favor. No es un tema fácil de entender, pero está revelado en la palabra y es importante, hermanos, clarificarlo. Del versículo 31 al 33, por favor, léalo y conteste esta pregunta. ¿A quién Dios aplica el nuevo pacto? ¿A una parte de la nación o a la nación completa? Podríamos decir, ¿a quién aplica el nuevo pacto que Pablo está aludiendo? ¿A una parte, al remanente o a toda la nación? Yo quiero que usted me conteste con la palabra del Señor. ¿Qué términos usa ahí Jeremías? ¿Está refiriéndose solamente a una parte? ¿Ya se dieron cuenta? Hermano, la aplicación del nuevo pacto, claro, comienza con Cristo en adelante y nosotros hemos sido partícipes por nuestra relación con Cristo, por el nuevo pacto va a tener su cumplimiento cabal con a quien Dios hizo ese pacto. Noten, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nosotros ahora estamos participando del nuevo pacto porque fue instalado por el libertador que es Cristo, que es nuestro Señor. Un día Israel lo va a experimentar porque Dios lo así lo ha determinado. Dice el texto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé
para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel de aquellos días, dice Jehová. Fíjense, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Eso es otra forma de enseñar la regeneración. Hermano, Dios va a transformar a su pueblo. No, no superficialmente, sino desde el interior, un corazón nuevo. Y el texto dice, ¿cierto? Porque ellos invalidaron mi pacto aun cuando fui yo un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones. Y fíjense, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por remanente. ¿Cómo dice su Biblia? Por pueblo, no solamente por remanente. Busquen la otra cita, Ezequiel 37, por favor. Estamos cerca. Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículos 21 al 23. ¿Qué vuelve a restaurar Dios? ¿Un remanente o a la nación de Israel? Fíjense aquí, por favor. Este es un segundo tremendo pasaje. No puedo leer todo, pero es tremendo. Tanto el capítulo 36 como el capítulo 37. El versículo 21, por favor, al versículo 22. Son solo dos versículos. Léalo y dígame. Estos pasajes están refiriéndose, hermanos, a la segunda venida. A la segunda venida de Cristo. Ese es el contexto, ese es escatológico total. Pregunta, ¿qué vuelve o qué va a restaurar Dios en aquellos días? ¿A un grupo pequeño? ¿Cómo dice el texto? De hecho, es muy linda la ilustración anterior de los dos palos que representan a las tribus del norte y las tribus del sur. Pero no voy a leer esa sección, sino estaríamos un poco más tiempo. Miren, versículo 21. Y les dirás, ¿a quién? A los hijos de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, porque Dios las esparció, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y fíjense, y los haré un remanente fuerte. ¿Cómo dice? Y los haré una nación, hermanos. Una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca, fíjense esta expresión, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Leamos el 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Eso no ha ocurrido, hermanos, hasta el día de hoy. Pero si Ezequiel me está diciendo, mira, un día Dios los va a redimir, los va a limpiar. ¿Cómo puedo yo decir, no, esto se refiere a la iglesia? Si es tan explícito el texto, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y otra vez se vuelve a repetir, y me serán, ¿por qué? ¿Por remanente? Por pueblo, y yo a ellos por Dios. Dios ha desheredado a su nación, a su pueblo. Jamás, hermanos. Por eso Pablo dice, ha desechado Dios a su pueblo. Ni se te ocurra pensarlo. Es más, dice Pablo, no te pongas arrogantes pensando que tú eres mejor. Ahora, volvamos, hermanos, y termino contestando solamente dos objeciones. Vendrá de Sion, Romanos 9, esto es lo último ya, Romanos 9. Vamos ahí, perdón, Romanos 11. Romanos capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido Israel el nacimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y de esta manera, todo Israel, no solo el remanente, todo Israel, ¿cierto?, será salvo, como está escrito. Y aquí está el proceso y aquí está el misterio revelado. Cuando venga Cristo, hermanos, Cristo mismo va a sacar la impiedad de Israel, de todo Israel, y todo Israel será salvo. Algunos dicen que la preposición vendrá de Sión, surge en la mente de Isaías, ¿cierto? O propone que es la primera venida. Eso es lo que dicen algunos para evitar la conclusión obvia del texto que se está refiriendo al final. Déjeme citarle lo que dice un predicador conocido, que ya cité. Noten allí, no dice que el libertador vendrá a Sion, sino que el libertador vendrá de Sion.
Es decir, desde Sión. Pablo no parece estar hablando aquí de la segunda venida, sino de la primera venida, desde Sión, desde esa nación terrenal, para traer abundante salvación para todos, incluyendo al remanente de Israel. Sin embargo, el texto no dice eso, hermanos. El contexto tampoco lo avala. Noten, por favor, cómo entender esta expresión en la siguiente idea. Jeremías ya lo vimos que aplica, ¿cierto? Eso. Objeciones. Primero tenemos aquí las objeciones que tienen que ver con Sión. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. No puede entenderse bien, hermano, este texto y las citas que está citando Pablo, o aludiendo que es Salmo 14, 7, Isaías 27, 9, Isaías 59, 20. Note con atención el siguiente recuadro. Fíjense aquí, a ¿qué es Sión? Antes de leer esto, Salmo 14:7 dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Jerusalén cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Isaías 59:20 dice, y vendrá el Redentor a Sión, eso dice Isaías, pero aquí dice de Sión. Hermano, en realidad no es tan relevante esta pequeña distinción. ¿Por qué? Porque ¿qué es Sión? Sion es un lugar geográfico, Jehová es una metonimia de Israel, Jehová o Sion es el monte de Jehová, es una alusión sinónima. Sion es como la ciudad de David, o se usa como la ciudad de David, es el lugar donde habita Jehová, es la propiedad de Jehová, es la morada geográfica de Israel, Jerusalén, ¿cierto? También se expresa la Biblia como un lugar en donde el Mesías reina, pero fíjense en estas dos referencias. Es un lugar de donde prorrumpe la salvación de Dios y es un lugar donde también irrumpe Jehová para salvar a su pueblo. Ya leí, hermanos, Salmo 14:7, cuando dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Joel 3:16 dice, y Jehová rugirá desde Sión. Déjenme explicarle esto, hermanos. La idea básicamente, como dice otro autor, es que esto claramente es una referencia escatológica, no a la primera venida, porque paralelamente a la primera venida, Dios restauró a Israel, dejaron de contaminarse. Hasta el día de hoy, hermanos, eso no ha ocurrido. La expresión paulina, ¿cierto?, de Sión recogida en Salmo 14 y también explicada desde Isaías 59, plasmada, enfatiza la idea muy expresada por los salmos y en el Salmo 14:7, que la salvación vendrá de Sión. Y de Sión han ocurrido muchas cosas. Dios habita en Sión, hermanos. De allí Dios despliega su poder. Dios ha establecido a Sión como la ciudad de David. De allí salió David y saldrá el segundo David, que es Cristo. El énfasis de Pablo, hermano, no es simplemente locativo, sino vocacional. De Sión salió la salvación. En cierto sentido, como exclama también un pasaje, oh, que de Sión saliera la salvación, como acabo de leer en el Salmos, cierto, 14, versículo 7. Ahora, básicamente, Isaías 59, 20, 21 dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Hermanos, en la primera venida de Cristo, esto no ocurrió. La profecía señala que cuando venga Cristo, no solamente Cristo vendrá a Sion, o de Sion, básicamente, porque de ahí surge la salvación, sino que también paralelamente a eso, Israel va a ser salvo, va a ser, hermano, redimido y nunca más va a contaminarse con los pecados. Finalmente, el versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios llamó, eso no va a cambiar. Si Dios lo ha revelado, no va a cambiar ni a reinterpretarse. Dios lo dijo. Fíjense en el versículo 30 y 31. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado mi misericordia por la desobediencia de ellos. Ese ahora está refiriéndose también a los gentiles. Ahora nosotros, Dios está escogiendo un remanente. El versículo 31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también, esto no aparece en Reina Valera, hay un manuscrito que menciona una tercera ahora, entonces sería el texto
ellos también ahora puedan alcanzar misericordia. Y algunos concluyen, ¿te das cuenta que el todo Israel se está salvando ahora? No, lo que está diciendo Pablo simplemente, hermano, es que ese ahora, ¿cierto? Ese tercera ahora que no aparece en Reina Valera, básicamente se refiere simplemente al remanente. Ahora Dios sigue teniendo misericordia, pero un día, hermanos, Dios va a salvar a todo el pueblo de Dios como lo ha establecido. En consecuencia, hermanos, Pablo no está negando la salvación de todo Israel al final de la era, está simplemente refiriéndose al remanente en este último versículo, el 31, que está siendo salvado de manera particular y personal, subrayando que todo Israel vendrá, sin lugar a dudas, a una conversión a gran escala al final de los días. Apocalipsis capítulo 7 habla de 144 gentiles, que son judíos. Ahí usted tiene un remanente dentro del contexto de la tribulación que va a dar paso también finalmente a la salvación de todo Israel. Lo último, hermanos, el verbo. Pablo no usa el participo o un presente indicativo, o usa justamente el presente indicativo para que Israel, para señalar que Israel nacional está siendo ahora salvado. Usa un futuro diciendo lo siguiente: y de esta manera Israel será salvo. No está diciendo está siendo salvado. Será salvo al final de los días. Conclusiones, hermanos. Aquí tengo las conclusiones. Son 5. Primero, Dios y solo Él es quien constituyó el remanente de forma soberana. No es que eso es algo, cierto, que surja de la decisión humana dentro del contexto del pueblo de Israel. Segundo, por pequeño que pueda ser el remanente, se prevé también su grandeza en las Escrituras. Tercero, el remanente es una entidad tanto presente como futura. Siempre ha habido un remanente. Cuarto, no solo existe un remanente dentro de Israel, sino también se prevé un remanente que Dios elige de entre los gentiles y podemos agregar por gracia. 5. El objetivo final de Dios no es reunir al remanente simplemente. Su objetivo final es volver a adoptar y salvar a todo Israel como nación, lo cual va a ser por medio de su justamente remanente, el remanente que menciona Abdías, los profetas y el apóstol Pablo. ¿Cómo termina Pablo esta sección? Fíjense que en el capítulo 11, 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y esta es la conclusión a la cual debemos de llegar. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel. Pablo pregunta, ¿ha fallado la palabra de Dios? De hecho, la respuesta es rotunda. No, la palabra de Dios no ha fallado. Tú usas incluso a un pueblo rebelde para llamar a otro pueblo de la misma condición. Los gentiles no hemos sido mejores, Señor. Pero tú en tu gran sabiduría, Padre, has permitido que hombres que no merecíamos alcanzar el Evangelio hayamos escuchado un día y hayamos sido arrastrados por tu gracia amorosa a la persona de Cristo. Señor, cuando tú llamas, no abandonas, que tú eres Dios. Tu amor es insondable, es inquebrantable. De la misma manera, Señor, que tú salvaste a un pueblo que no merecía ser salvado como nosotros, tu palabra nos enseña que un día vas a salvar a aquel pueblo, insignificante, rebelde incluso, pero aún tú los vas a transformar. En este caso es tu pueblo Israel. Señor, ayúdanos a no ser arrogantes. Ayúdanos también, Señor, a poder valorar tu palabra, porque justamente es tu palabra la que está aquí en juego, no es una posición escatológica. Tu verdad ha sido determinada y revelada. Por eso, Señor, ayúdanos a terminar adorándote por cómo tú haces las cosas y a poder aprender, a poder someternos a lo que tu palabra enseña, más que a lo que pueden decir uno u otra teólogo o cualquier otra persona. Señor, a ti honramos tu nombre porque tu palabra se cumple y eso es lo que podemos ver en esta línea de pensamiento. Cuando tú dices algo, tú lo cumples. Tú no eres hombre para que mientas. Tú eres Dios verdadero y veraz. Lo que has prometido, lo cumplirás. Y por eso podemos confiar
plenamente en que si tú has enviado a tu Hijo por pecadores como nosotros, nos librarás, como dice Pablo, también de tan final y terrible juicio. Por eso te damos gracias, Señor, porque aún en el Evangelio tú prometes salvación, pero no niegas lo que tú has prometido. Por eso, Señor, ayúdanos a aferrarnos a lo que tú nos has revelado, ayúdanos a tomar en cuenta tu palabra como la verdad revelada, para que podamos someternos a ella como es debido y como tú esperas. En el nombre de Jesús. Amén.